Antes de empezar a saber sobre la historia, el origen, los fundadores, entre otras cosas más del IMSS, es necesario saber qué significan sus siglas. Esto significa en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entre las instituciones surgidas como consecuencia de la Revolución Mexicana, la primera de carácter social de la historia está sin duda el Instituto Mexicano del Seguro Social, anhelo cumplido de muchas generaciones y que con el tiempo incorporaría no solo los servicios de salud, sino una gama impresionante de prestaciones que incluían cultura, prevención, cuidados familiares, vivienda, recreación y pensiones que aseguraran una vejez digna. Sin duda alguna, la justicia social, anhelo de la Revolución Mexicana, había quedado establecida en la Constitución de 1917, cuyo artículo 123, fracción 29 reza: se considera de utilidad pública la expedición de la ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesantía involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines análogos. El símbolo del IMSS fue creado por el pintor muralista y escultor Federico Cantú, quien comentó que se trata de una madre con el niño en los brazos representando al pueblo de México, a quienes la patria simbolizada por el águila protege ya que ellos son lo más sagrado de su esencia. Para el artista, el conjunto que forma evoca la seguridad social, pues nadie dará mayor cuidado y protección que una madre a su hijo. Así como el IMSS, es necesario también el saber el significado de las siglas del ISSSTE. Esto significa Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. El logo símbolo del IMSS es una creación del artista Salvador Zapata realizada en 1944. 2 décadas después tomó relieve en piedra al ser esculpido por Federico Cantú con motivo de la inauguración de la Unidad Habitacional Independencia, al conmemorar el 150 aniversario del inicio de la lucha de independencia en México. Está conformado por varios elementos simbólicos. El águila representa la vigilancia y la fortaleza del pueblo para brindar protección a los trabajadores y a sus familias, como las alas hacen con la madre y el niño. La madre es el símbolo de ternura, calidez y naturalidad que cuida y fortalece a través de la alimentación y el abrigo. Es el pueblo, es también la comunidad. El mensaje conmociona por su emotividad, seguridad y solidaridad social. En los primeros intentos, en un contexto internacional, la creación del IMSS se vio influenciada porque en muchos países de América, como Chile, Perú, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, estaban vigentes leyes de seguro social que favorecían a los millones de familias proletarias. ¿Y qué decir de Europa, en donde existía ya una legislación al respecto? En 1925, el gobierno del general Álvaro Obregón elaboró el primer proyecto de ley de seguro social, el cual no llegó a concretarse. Sin embargo, sirvió para canalizar una corriente de opinión favorable a este tipo de disposición. En este mismo año, también se estableció la Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro para los empleados federales. Y de 1932 a 1940 se elaboraron diversos proyectos de seguridad social en los departamentos de Trabajo y Salubridad, en las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y en la Comisión de Estudios de la Presidencia de la República. Sin embargo, ninguno de estos prosperó. Según el acervo artístico y cultural, el Instituto Mexicano del Seguro Social no solo brinda atención médica, también realiza actividades sociales y culturales para la atención de derechohabientes y de la sociedad en general. Ahora, con un nuevo impulso por parte de la actual administración, se busca poner nuevamente al organismo en el centro de la cultura, acercando a la población a obras de teatro, a las artes plásticas, a la lectura, la música y demás actividades relacionadas con este ámbito. Desde su inicio, el IMSS ha estado consciente
de la importancia del bienestar integral de los derechohabientes. El concepto de salud no solo aplica en la ausencia de enfermedades, sino al desarrollo personal holístico que abarca varios aspectos: el físico, intelectual, el emocional y el espiritual. El seguro social es más que un sistema médico, es el conjunto de servicios y actividades que proporcionan salud, conocimiento, esparcimiento, deporte y cultura. Desde hace más de 7 décadas, la cultura ha sido un elemento ligado al crecimiento y desarrollo del instituto, con manifestaciones de todo tipo que contribuyen al concepto de que el bienestar es más que un buen estado de salud, lo que el arte ayuda a desarrollar. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es David Flores. Yo les voy a hablar acerca de el ideal revolucionario o la idea revolucionaria acerca del Instituto del Seguro Social Mexicano. El 1 de diciembre de 1940, al hacerse cargo de la primera magistratura de la Nación, Manuel Ávila Camacho expresó ante el Congreso de la Unión el propósito de consolidar una política gubernamental de seguridad social. Pero fue hasta el 2 de junio de 1941 que creó la Comisión Técnica para la elaboración del proyecto de Ley de Seguros Sociales, designando como presidente de la comisión al secretario del Trabajo y Previsión Social, el licenciado Ignacio García Talles. Finalmente, el 3 de julio de 1942, García Telles presentó la iniciativa de ley del Seguro Social al presidente, en la que asentó el proyecto concreta uno de los más importantes altos propósitos de la Revolución Mexicana, tendiente a proteger a los trabajadores y asegurar su existencia, su salario, su capacidad productiva y la tranquilidad de la familia obrera, y contribuye al cumplimiento de los compromisos exteriores, de promesas gubernamentales y de un deber constitucional ineludible. En septiembre de 1942 se celebró en Santiago de Chile la Conferencia Internacional de la Seguridad Social, en la que García Telles presentó el proyecto mexicano sobre seguridad social, que aprobaría la totalidad de las delegaciones que asistieron. Entre las ventajas que los encargados de elaborar el proyecto de ley del Seguro Social destacaron estaban elaborar las condiciones de vida de un importante sector de la población mexicana, aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, mantener estables las relaciones obrero-patronales al eliminar intermediarios que perjudicaban ambas partes en las disputas por el pago de prestaciones económicas, aprovechar los ahorros con fines de crédito productivo y de utilidad colectiva, abrir nuevas fuentes de trabajo en obras de interés público, como hospitales, y informar las prestaciones sociales de los trabajadores, contrarrestando las competencias basadas en la mano de obra. Era evidente que se divisaban un México más independiente, con mayor seguridad económica e igualdad social. Por ejemplo, el profesor Miguel Ángel Quintina, en una conferencia en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, señalaba: la ley del Seguro Social contiene seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, seguro de invalidez, cesantía y muerte, y los seguros facultativos y adicionales. Expedida la ley, habrá contribuido a la paz del futuro, porque sus trabajadores estarán en paz y sin preocupaciones por la inseguridad del mañana. Se dedicarán a la producción o tomarán parte en la lucha para defender su trabajo y su paz. Inicios y dificultades. En diciembre de 1942, la Ley del Seguro Social fue aprobada por el Congreso.
A inicios de junio del año siguiente se publicaron los primeros citatorios para que se iniciara la inscripción obligatoria de los patrones y trabajadores del Distrito Federal. Para el 24 de julio se habían registrado ya 7,000 de los 15,000 empleados que existían en la capital. La Ley del Seguro Social estableció un cambio definitivo en la forma en que se indemnizaba a los trabajadores, pues aunque en teoría estaban protegidos por la Ley Federal del Trabajo, en la práctica la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional era la razón de que un empleado no pudiera atenderse debidamente. A lo largo de 1943, el IMSS se preparó para la apertura de sus servicios. Contaba en ese entonces con 207 empleados y de donde se trasladaron tiempo después a Rosales 11. Allí contaba con un espacio más amplio para realizar las primeras inscripciones de patrones y asegurados. El primer servicio médico se dio a los empleados del IMSS en el edificio de la primera sede, para después instalar algunos consultorios y la farmacia en la calle de Ignacio Mariscal 7. El primer director de la nueva institución fue el licenciado Santos Guajardo, pero el 3 de enero de 1944 el cargo pasó a manos de García Telles. Ese año no fue ciertamente fácil para el IMSS, ya que existía inconformidad de parte de la sociedad hacia la nueva institución, lo que contrastó con el optimismo y empuje de sus empleados. Para mediados de la década de 1940, de manera insuficiente y con imperfecciones en su funcionamiento, existían solo 5 sanatorios que prestaban servicio a los derechohabientes, mismos que se encontraban distribuidos por diferentes rumbos de la ciudad. El sanatorio número 1, ubicado en la confluencia de las avenidas México y Michoacán. El número 2, especializado en oncología, situado en Niños Héroes. El 3, en Inglaterra, en la delegación Coyoacán. El 4, que prestaba servicios de traumatología en las instalaciones de lo que había sido el Hospital Italiano. Y el 5, urológico, en la calle de Colima. Luego se agregaría el Hospital de Neuropsiquiatría en la colonia Santa María. La llegada de Adolfo Ruiz Cortines a la presidencia en 1952 trajo como director del IMSS a don Antonio Ortiz Mena, quien se encargó de hacer realidad el concepto integral de seguridad social, en el que los beneficios se extendían con el fin de lograr un mejor nivel de vida para los trabajadores y sus familias. Al amparo de esa modernidad, se proyectó una gran cantidad de inversiones en obras que transformarían por completo la imagen del seguro social entre la sociedad mexicana. El crecimiento demográfico significaba ya un enorme problema debido a la falta de vivienda, por lo que el IMSS construyó casas y departamentos higiénicos y baratos para los trabajadores y sus familias. La más representativa de estas unidades por su magnitud fue la construida en Santa Fe, en los límites de la capital. Las antiguas barrancas de Lomas de Becerra se transformaron en una pequeña y moderna ciudad, que contaba con 1,268 casas y 23 multifamiliares, con 932 departamentos en los que podían vivir no menos de 12,000 personas. Esta unidad fue inaugurada por el presidente Ruiz Cortines el 25 de julio de 1957. En ese año, en la revista Arquitectura México se comentó: se quería iniciar la etapa de los servicios sociales a través de una unidad que fuera síntesis y ejemplo de los que otorga el Seguro Social. La unidad Santa Fe cuenta con el Centro Social, que será el eje de la vida social y cívica de la colonia. Tenemos ya auditorio para representaciones de todo tipo, gimnasio, casino, cafetería, espacio para diversión, cursos, y está concebido para ser el centro de reunión para los actos cívicos y sociales que deben celebrarse intramuros y para las reuniones, conferencias y festivales que interesen a todos los habitantes de la unidad. Las unidades habitacionales del IMSS se caracterizaron por representar un nuevo estilo de vida para los trabajadores. Asimismo, el concepto de unidad para designar a estos enormes conjuntos llevaba implícita la convivencia vecinal. Historia del ISSSTE. El ISSSTE, como entidad encargada de la seguridad social de los trabajadores del Estado, tiene sus orígenes en la reforma de 1960, al artículo 123 constitucional. En ella se estableció la clasificación de los asalariados en apartados A y B. Este último es exclusivo de los empleados gubernamentales. En ese mismo año entró en vigor la ley del ISSSTE. El diseño de la seguridad social del ISSSTE se inscribió dentro del tipo de esquemas públicos conocidos como de reparto o de beneficio definido.
En sus inicios, el ISSSTE aseguró a casi 130,000 trabajadores, 12,000 pensionistas y 346,000 familiares, lo que sumaba un total de 488,000 derechohabitantes. En 1983 se publicó una nueva ley del ISSSTE, con la que se mejoró la organización administrativa del instituto y se ampliaron las prestaciones de los derechohabitantes, que crecieron de 14 a 20. Se agregó el seguro de cesantía de edad avanzada, la medicina preventiva, servicios jubilados y pensionados, servicios turísticos, servicios funerarios, préstamos a mediano plazo y servicios de atención infantil. La ley de 1983 tuvo diversas reformas. Por ejemplo, en 1985 se especificaron las condiciones para acceder al financiamiento de vivienda. En 1986 se disminuyeron los años de cotización para obtener la pensión por jubilación para mujeres y se determinó que las dependencias costearían el 50% de las guarderías infantiles. En 1992 se eliminó la cuota de los pensionados para el seguro de salud de retirados. En 1993 nuevamente se reformó la ley para introducir el sistema de ahorro para el retiro, SAR, que a través del ahorro en cuentas individuales complementaría las pensiones en jubilación. En 2001 se hicieron reformas tendientes a garantizar la equidad de género en la provisión de servicios. En 2002, una reforma a la ley de sistemas de ahorro para el retiro permitió que los trabajadores transfieran a alguna afore sus recursos del SAR. Para el año de 2007, la cobertura demográfica institucional abarcaba a 2.5 millones de trabajadores activos y más de 610,000 pensionados, además de 7 millones de familiares de asegurados, con lo que la población derechohabitante era de casi 11 millones. Los principales fondos que integran al ISSSTE y que permiten cubrir los seguros, prestaciones y servicios previstos por la ley del ISSSTE son: Fondo de Administración, Fondo de Ahorro para el Retiro, Fondo Médico, Fondo de Pensiones, Fondo de Préstamos, Fondo de Préstamos Personales, Fondo de Riesgo de Trabajo, Fondo de Servicios Sociales y Culturales, Fondo de Vivienda. Estos fondos se financian a través de las cuotas de los trabajadores y las aportaciones de las dependencias o entidades del Estado. De acuerdo al Programa Institucional del ISSSTE 2001 al 2006, los fondos con problemas de financiamiento son el Fondo Médico, que muestra desde 1997 una tendencia deficitaria, y el Fondo de Pensiones, que desde 1992 ha incurrido en déficit y ha requerido la transferencia de recursos por parte del gobierno federal para cubrir el déficit de la nómina de pensiones.